Vamos a ver, ¿qué está pasando con Donald Trump? ¿Qué está haciendo? Y sobre todo, más importante, o casi igual de importante, ¿por qué la gente está pensando de la forma en la que se lo está haciendo? Vamos a hablar un poquito sobre esto porque me parece un tema a nivel social muy interesante. Dentro vídeo. Bueno, hay un día fabuloso en Madrid hoy. Estamos en abril, cerca de la Semana Santa. No sé si se va a fastidiar, creo que sí, un poquito el tiempo los próximos días, pero llevamos una semana espectacular. Eso sí, no quería hacer este vídeo para hablar del tiempo, lógicamente. Lo quiero hacer para hablar de los famosos aranceles de Donald Trump. No sé cuándo, pero habré sacado o sacaré un pequeño short estos días hablando de lo que es un arancel, ¿no? Al final, básicamente, un arancel es un impuesto por el que un país obliga a que los compradores de ese mismo país paguen una tasa de un porcentaje, del porcentaje que se decida en función del país, en función del sector, en función de esas cosas, para hacerse con ese producto. Bien, lo que hemos visto en los últimos días fue el anuncio de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, donde anunciaba diversos aranceles de esa consideración a muchísimos, o prácticamente a la totalidad de los países del mundo, o del resto de los países del mundo, a veces con aranceles bastante altos, sobre todo en el caso de China, y otras veces con aranceles bastante altos, teniendo en cuenta que se dirigían a un territorio prácticamente inhabitado. Ahora no recuerdo el nombre de la isla, pero había una isla que tenía un arancel de, no sé si era un 35%, estoy hablando de memoria. En fin, un poquito absurdo, ¿no? Que un americano vaya a hacerse o vaya a necesitar un producto de esa región, o que venga directamente de esa región. Yo supongo que está hecho porque es uno de los sitios donde cualquiera puede sortear esos envíos, ¿no? Que es un poquito de lo que se está hablando ahora, de lo que pueden hacer muchos países. De hecho, con las sanciones a Rusia, con el conflicto en Ucrania, muchas veces lo que ha terminado haciendo Rusia es sortear las sanciones a base de compras a terceros países, etcétera. Bien, al final, ese arancel es un impuesto que le pones a tu propia población. Yo creo que no hay que menospreciar ese dato, ¿no? Que eso es lo que es. Es decir, para que ahora mismo no, porque se han suspendido, es que esto al final o están suspendidos en el momento en el que estoy haciendo yo este vídeo, y es que esto al final está dando muchas vueltas, y ahora entraré también en ese tema. Pero en el supuesto de que estén en marcha esos aranceles ahora mismo, para cualquier americano que quiera comprarse un coche, por ejemplo, un coche hecho en Europa, por el motivo que sea, pues tiene que pagar un porcentaje mucho más amplio de lo que tenía que pagar hasta hace unas pocas semanas, ¿no? Es decir, lo que se está haciendo es encarecer el mercado. Básicamente, ¿con qué motivo? Pues al final se habla de muchas cosas, y yo creo que nadie está en el cerebro ni de Donald Trump ni en las reuniones a alto nivel del gobierno americano para saber si es un plan bien diseñado o es todo lo contrario, ¿no? Como para asegurar que esto es algo que al final tiene un plan, pero luego va a hacer que, en fin, básicamente todo lo que llamamos proteccionismo, que yo creo que es mal llamado proteccionismo, se trata cuando se intenta impulsar de alguna manera, mediante aranceles, mediante impuestos, mediante regulaciones,
en muchos casos, bueno, yo creo que toda regulación es excesiva, pero mediante todo ese tipo de cosas se intenta fomentar, entre comillas, muy entre comillas, los productos que se hagan en el propio país, ¿no? Digo que esto termina siendo falso, porque al final lo que yo digo es que siempre el mercado termina poniendo a cada uno en su sitio. Es decir, al final no importa tanto cuando todos y cada uno nos gastamos el dinero de nuestro bolsillo con nuestro esfuerzo, si el producto que queremos está hecho en un sitio o está hecho en otro, sino que lo que queremos es una cierta calidad que nos sirva y que nos sirva a nuestros intereses y que nos dure la mayor parte del tiempo posible y que además estemos acostumbrados a usarlo. Cuando eso no ocurre, terminamos siendo recelosos, por mucho que luego vayamos a Twitter, por ejemplo, a decir que no, hay que comprar en las tiendas de barrio. Sí, eso es muy fácil de hacerlo, pero luego no es tan fácil. Las cosas no funcionan de esa manera. Por suerte o por desgracia, se me va a caer el móvil. Por suerte o por desgracia, las cosas no funcionan de esa manera. Entonces, al final, en lo que se reduce todo es a mayores complicaciones de la gente de a pie. Eso es lo que ocurre siempre con ese proteccionismo. Por poner un ejemplo, Argentina ha sido uno de los países más proteccionistas del mundo, con leyes y con regulaciones completamente, en muchos casos, arbitrarias para proteger ese producto nacional, ¿no?, entre comillas. Y eso ha llevado a que lo que realmente le resultaba útil al argentino medio tenía que pagar unas exageraciones de precios por encima de lo que podían comprarlo en otro sitio. Es decir, al final están perjudicando a la gente de abajo, o a la gente, no me gusta decir a la gente de abajo, sino a la gente normal, ¿no? Se habla que, bueno, y esto es evidente, que todo esto se trata de una guerra contra China, ¿no?, de un enfrentamiento, en este caso económico, abierto pero económico, contra China. De hecho, China ha sido el único país que no ha quitado Donald Trump de esos aranceles, que no ha suspendido los aranceles, y ahora mismo tendrían como un arancel de un 100 y pico %, ¿no? Una de las razones que se esgrime es que al hacer todo esto el dólar va a bajar, cosa que es interesante para hacerlo más competitivo de cara a una posible atracción de empresas dentro del país, etcétera, ¿no? Aquí yo creo que también se equivocan, porque al final esas empresas van a necesitar mano de obra, y van a necesitar mano de obra barata, que al final solamente hace el inmigrante, al que por otro lado están intentando echar, ¿no? Lo cual no deja de ser absurdo esa forma de pensar, porque entonces no hay con quién hacerlo. Es decir, es imposible que, además, en un país como Estados Unidos, que tiene una tasa de paro bastante baja, puedas conseguir ese tipo de cosas y puedas emplear a población. Podríamos pensar que puede ser una buena solución si el paro en Estados Unidos estuviera muy alto, pero no es el caso. Así que, pues no lo podemos ver por ahí, ¿no? Está por ver qué es lo que puede pasar, porque ya digo que las noticias se suceden esta semana en torno a este tema bastante, y lo que hoy puede ser una cosa, mañana puede ser la contraria, y al revés, y dentro de 2 días una cosa totalmente diferente. Pero a lo que yo quería ir también un poquito en este vídeo es la sensación que tengo con mucha gente, que todo esto lo ven como efectivamente como una guerra, y me parece absurdo, porque al final
No sé, he escuchado comentarios o leído cosas en Twitter como diciendo a mucha gente, diciendo, vale, pues entonces si Estados Unidos nos impone aranceles, tenemos que contraatacar y tenemos que ponerle mucho más. Es como, pero esos aranceles eh, lo que hacen es fastidiar el comercio local. Precisamente lo que dices defender, estás fastidiando todo eso, porque estás fastidiando el consumo de muchísimas personas. Evidentemente estás fastidiando también las ventas, y evidentemente si esos aranceles se terminan fijando, en Europa también se va a pasar mal, porque hay un mercado, uno de los mercados más importantes, que se va a caer. Entonces también es una dicho mal y pronto, es una jodienda, por supuesto. Pero no es unos ataques con misiles, que yo voy a sacar ventaja porque le voy a fastidiar al otro. No. Entonces es absurdo de decir esas cosas. Y es que yo creo que uno de los errores, o una de las cosas que por desgracia tenemos, por lo menos hablo de España como que es el lugar que al final más conozco, pero esa división es verdad que está existiendo en prácticamente la totalidad de los países, por lo menos de lo que consideramos como Occidente, ¿no? Que es lo que yo por lo menos conozco más, ¿no? Que se miran las cosas desde un punto de vista ideológico, como este tío piensa que con lo que yo no estoy de acuerdo es lo contrario, entonces tome las decisiones que sea, tengo que defenderle. Y así el otro lo piensa de la misma manera con el contrario, y así al final nunca encontramos buenas soluciones, porque al final, y esto es ya la parte final y la reflexión final que quiero hacer, es que al final del día la libertad de mercado, la libertad de que cada uno podamos tomar las decisiones económicas que mejor pensamos para nosotros mismos, ojo, eso no es un síntoma de no tener solidaridad. La solidaridad no se demuestra así, precisamente no tomando decisiones personales. Por supuesto, todos tomamos decisiones personales y todos tenemos que tener la libertad de tomar las decisiones personales, incluidas las decisiones de compra o de venta, que mejor no son, sin pensar ni en el Estado, sin pensar ni en cuestiones culturales, ni en pensar en nada más. Nadie te puede decir que tienes que tomar decisiones en función de un colectivo, sobre todo de un colectivo que al final tampoco te da realmente nada, ¿no? Como es el caso, ¿no? Al final el Estado no te está dando nada, no te está obligando, todo lo contrario. Los autónomos en España, y prácticamente los trabajadores por cuenta propia en cualquier país civilizado, existen cuotas que son más bajas, por supuesto, pero pagan sus impuestos de ese trabajo que hacen, y al final lo que reciben no es mucho en comparación con lo que se paga, incluso pensando en los países donde tienen bajos impuestos, porque ahí creo que también es así. En fin, creo que la solidaridad no funciona así, y creo que las ideas tampoco deberían funcionar así. No deberían funcionar el hecho de que, como creo que este tío es más cercano a lo que yo pienso, aunque haga algo que me parece una cagada, porque pues no lo digo, o apoyo algo que hasta hace 2 semanas apoyaba todo lo contrario. No, yo creo que alguien que se considera lo más liberal posible, pues tiene que ver en la creación de aranceles como algo malo, sin más, como algo que no funciona, como algo que se ha demostrado largamente que no funciona. En fin, esto es un poquito lo que yo pienso. Sí que me gustaría
antes de los próximos vídeos del canal, tengo uno para el próximo en un búnker, no voy a decir más, pero yo creo que ese vídeo va a estar divertido. Así que te voy a pedirte que abajo en los comentarios escribas lo que quieras de lo que yo estoy reflexionando, y por supuesto que te suscribas al canal y que me ayudes con este proyecto. De momento nada más, vamos a seguir disfrutando del día, aunque tengo que trabajar, por supuesto. Y nada, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.